Atentos. ¿Aún no sabes cómo resolver las derivadas? Pues te traigo un ejercicio para que practiquemos. Toma nota. Empecemos. Ya tenemos el ejercicio escrito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el primer paso sería verificar la operación que está más a la vista, lo que puedas ver primero. En este caso, pues la fracción es evidente. Por ello, aplicaremos la derivada de un cociente. ¿En qué consiste? Pues bueno, tenemos aquí una fracción y lo que vamos a hacer es dividirlo en dos partes, donde tenemos el numerador y el denominador. Al derivarlo, vamos a tener el primero derivado multiplicado por el segundo, que es el denominador, menos el numerador multiplicado por el denominador derivado, sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, para empezar a operar, dividamos en dos secciones, el numerador, que es todo esto, y el denominador. Para este tipo de fórmulas debes tener un formulario. Bueno, te exijo que tengas un formulario. Como observamos, la primera parte de u de x es la secante, y para ello deberemos aplicar la derivada de la secante, que no es más la secante por la tangente con el argumento respectivo multiplicado por este mismo argumento derivado. Entonces, tenemos la secante del coseno de 3x a la 15 por seno de 2x al cuadrado por la tangente de todo esto del argumento que tenemos anteriormente. Entonces, para derivar todo el argumento de la tangente, deberemos derivar este coseno y esta multiplicación. Por ello, tenemos aquí la regla del coseno. La regla del coseno nos plantea que su derivada va a ser menos seno de u por u derivado. A su vez, les adelanto un poco, aquí en el argumento un producto. Recordemos que siempre para derivar debemos observar la operación que tenemos en primer lugar, en este caso la multiplicación. ¿Qué tenemos aquí en esta multiplicación? Pues tenemos que aplicar la regla del producto, que no es más que multiplicar el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Para la parte del seno, cuando tengamos que derivarlo, vamos a aplicar la siguiente propiedad del seno. ¿Qué tenemos que? El seno de u, la derivada va a ser coseno de u por u derivado. Entonces, vamos a ello. Como la derivada de esto no me va a alcanzar aquí, lo voy a hacer abajo. Sin embargo, el primero derivado, que sería 15 por 3 x, y al exponente, que en este caso era 15, le vamos a restar un 14, multiplicado por el seno de 2x al cuadrado, más 3x elevado a la 15 por la derivada del seno, recordando que es coseno, el argumento lo dejamos igual, por la derivada del argumento, que sería 4x. Entonces, ordenando, tendríamos lo siguiente: secante es el argumento inicial, la tangente con el argumento que conservamos según la regla que les mostré antes, multiplicado por la derivada del argumento. En este caso, pues tenemos un coseno y será menos seno, conservamos el argumento de nuestro coseno y multiplicamos por la derivada de todo el argumento. Como les mencioné anteriormente, pues aquí teníamos una multiplicación y teníamos que aplicar la regla del producto. Operando como parte final, tendríamos lo siguiente. Y así nos quedaría la primera parte, que es nuestro numerador. Si deseas comprobarlo, te recomiendo que pauses el video y verifiques con esta respuesta. Ahora vamos con nuestro denominador, que es nuestra v de x. Entonces, como primera parte tengo que mencionar que debemos fijarnos que aquí tenemos una raíz cúbica. Para operar, lo único que vamos a hacer es transformar esta raíz cúbica en una potencia de la siguiente manera. Entonces, deberemos poner de la siguiente forma: un tercio. Un tercio es equivalente a raíz de 3. Cotangente del logaritmo natural de seno de 3x al cuadrado por 7x al cuadrado elevado a un tercio. Me adelanté en la parte de aquí y es algo que podemos realizar
pues para resolverlo de mejor manera. Así como hicimos al inicio u de x y v de x, podemos poner todo este argumento de la cotangente como g de x. Es algo que pudimos implementar anteriormente, pero no lo vi necesario. Sin embargo, para esta explicación, pues decidí utilizarlo. Para iniciar con la derivación de nuestra v de x, debemos recordar a su vez que la derivada de la cotangente va a ser menos la cosecante al cuadrado de u por u derivado. A su vez, tenemos que revisar que aquí tenemos un logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre u por u derivado. De igual forma, tenemos un seno y una multiplicación, por eso es algo que ustedes ya conocen. Entonces iniciamos. Tenemos que el 1/3 lo tenemos que bajar y multiplicar por la cotangente de g de x multiplicado por la derivada de la cotangente, que sería menos cosecante al cuadrado, y el argumento, que es g de x, multiplicado por g de x derivado. Ahora vamos a derivar g de x. Entonces vamos a tener que la derivada de nuestra g de x es 1 sobre seno de 3x al cuadrado por 7x al cuadrado, que es nuestro argumento, multiplicado por el argumento mismo derivado, por el cual primero vamos a aplicar la regla del producto, que ya la conocemos, y a su vez la propiedad que mantenemos para derivar el seno. Entonces será coseno de 3x al cuadrado por 6x por lo que tenemos en la parte de al lado, la segunda sección sin derivar, más escribimos el mismo seno de 3x al cuadrado y derivamos la segunda parte, que en este caso es el 7x al cuadrado. Esto nos da 14x. Listo, para nuestra parte final lo que hemos hecho es reemplazar y ordenar. Menos 1/3 de cotangente de g de x ya reemplazada. El exponente no les expliqué anteriormente, sin embargo es algo que yo ya implementé, que si es que nosotros mantenemos una función elevado a un exponente, lo que hacemos es bajar el exponente y al exponente anterior que manteníamos restarle 1. 1/3 menos 1 menos 2/3. Eso siempre tenemos que ubicar al aplicar esta regla de derivación. Cosecante al cuadrado, g de x ya reemplazado por nuestra g de x derivada. Lo que hemos hecho aquí es operar. Hemos multiplicado este 1 por todo esto de acá, hemos conservado el denominador y a su vez hemos operado este 6 por este 7 por este coseno, más este 14x se multiplicaba a este seno de 3x al cuadrado. Y ya tendríamos nuestra v de x. Lo único que nos quedaría es unir las dos respuestas. Como parte final, uniendo las dos respuestas, nos queda lo siguiente. Te recomiendo que pauses el video para que puedas verificar con tu respuesta. Bueno, y eso ha sido todo. Aunque un poco raro el ejercicio, nada que con práctica no se pueda hacer. Adiós.